Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a platicar justamente derivado de los últimos acontecimientos sobre la gentrificación, pues fenómenos diversos se han suscitado, como un poco estas cuestiones clasistas, racistas, incluso un poco vinculadas con mostrar cierta aversión hacia grupos específicos de personas, y por tal motivo consideramos que era importante platicar un poco más sobre el tema de racismo, porque si bien el clasismo es también un tema interesante, pues hoy nos abocaremos más al tema de racismo, y pues para ello nada mejor que platicar con Ana Paola. ¿Cómo estás, Ana Paola? Hola, Carlos, bien, aquí, pues esperando hablar otro nuevo tema, que de hecho es algo, no me acuerdo si ya lo habíamos tomado antes, que me parece que está súper ligado a todo esto y está muy en auge. Han ocurrido varios episodios, simplemente se ve evidenciado en la marcha que se dio en la gentrificación. Hablamos, acerca de ello en el capítulo pasado. México se ha dado este concepto del racismo prácticamente siempre, porque también había desde la época prehispánica un concepto donde se dividían por grupos, por castas, y que también había mucha separación de castas, ¿no? O sea, sí se veían muy marcados los grupos culturales que se vivían en todo México, tanto Mesoamérica como Suramérica, Aridoamérica, y así se veían como que habían inclusive esclavos dentro de estas culturas. Entonces había un racismo per se dentro de el continente americano, inclusive antes de que llegaran los españoles. Se vio mucho más marcado el hecho de que cuando llegaron los españoles ya se veía una diferencia de fisionomía, de cómo un cuerpo se ve totalmente diferente, porque pues viene de un contexto de un país más alejado, y que pues un clima diferente te vuelve una persona de diferentes características físicas. Entonces aquí ya se puede ver mucho más marcado lo que sería el racismo, pero inclusive más por parte de ellos, porque ya tenían otra ideología de que había una superioridad de identidad por tener ciertas características, y cómo se fue formando a través del tiempo de que nosotros mismos nos compramos la idea como mexicanos de que un tono de piel pudiera darte menor valor que un tono de piel entre más güero, más claro, tuvieras más valor que otros, ¿no? Entonces es bien interesante cómo se fue dando toda esta concepción del valor de una persona por las cosas materiales que tiene, por el tono de piel que tiene, por todo el concepto de cómo es su fisonomía, de que a lo mejor tengan mejor cuerpo, entre comillas, que no no tengan una llantita, que tengan ciertas características en el tono de piel, el color, el de los ojos, inclusive hasta en el cabello. De hecho, algo muy interesante y curioso, que yo no lo veo, que no lo concebía así, que dicen que hay un racismo en las personas, o sobre todo las mujeres que son chinas, que entre más lacia eres más perfecta o tienes mejor fisionomía que un cabello más rizado, y sobre todo un rizado más hacia el afroamericano, que es un rizado muy pequeñito y que se hace afro. Entonces hay racismo por la clase biológica que tienes. Entonces vamos a desentramar esto. Ya hablamos un poquito de históricamente cómo se desarrolló el racismo. ¿Qué me platicas más acerca del racismo, de cómo se vive, qué se plantea en la psicología? Sí, como bien lo mencionas, el racismo no es algo nuevo. De hecho, hay un libro formidable que recomiendo a todos quienes nos escuchen, que se llama Sapiens, que es del historiador Yuval Noah Harari, que narra cómo prácticamente desde el origen de la humanidad, cuando los grupos sociales se fueron haciendo cada vez más grandes, para poder de alguna manera controlar a tanta gente y que todos trabajaran de una forma pacífica y que no hubiera guerras internas en las comunidades, se crearon una serie de relatos, una serie de historias
religiosas en las cuales se justificaba desde estos mismos relatos toda esta diferenciación por castas. Entonces, en realidad, todos los relatos que justifican el por qué este racismo tiene sentido, tienen que ver son relatos de índole religioso y que fueron diseñados para poder someter más fácilmente a los pueblos, a estructuras jerárquicas que disminuyeran la probabilidad de que se rebelaran. Uh-huh. Entonces, desde la época más antigua de nuestra historia humana, la religión es una herramienta más del control político y al día de hoy sigue siendo exactamente lo mismo, sin importar la religión de la cual se hable. Entonces, de hecho, parte del por qué ocurre este racismo es porque se genera un tipo de educación desde nuestros primeros años de vida que produce que la gente se convierta en personas racistas, en personas que toleran un poco el racismo o en personas antirracistas. Es decir, no hay solo dos posiciones, que es racismo, soy racista o soy antirracista. Lamentablemente hay mucha gente, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho, que refiere estar en contra del racismo y que, sin embargo, apoya ciertas políticas que son racistas. ¿Por qué? Porque hay ciertos privilegios que están en juego que no les convienen que se vean modificados. Incluso muchas de las personas que en la época en donde se declaró la abolición de la esclavitud, por ejemplo en Estados Unidos, pues tenían esclavos. Muchos de los que redactaron esa abolición de la esclavitud. Entonces, una cosa es lo que públicamente se dice y otra cosa es lo que en el día a día se lleva a cabo. Entonces tenemos en realidad tres grupos de personas: los racistas, que son abiertamente racistas y que incluso utilizan simbología, vestimenta, incluso tatuajes que lo manifiestan. Y tenemos otro grupo que son los antirracistas y tenemos otro grupo que son los que toleran, aunque se dicen que no están en contra del racismo, que en realidad terminan tolerando. ¿Cuál es el problema? Que gran parte de la población está justo en ese punto. Que al final lo sabemos y lo hemos platicado en otros momentos, siempre que se asume una postura central, objetiva, apartidista, política, pues yo no estoy ni a favor ni en contra, para fines prácticos, esa postura termina apoyando sobre todo a la parte dominante, que generalmente es la que ejerce la violencia. Entonces todas esas personas terminan engrosando las filas de los que son racistas, abiertamente racistas, porque con su inactividad terminan apoyando los movimientos racistas. Entonces, el racismo, desde el punto de vista psicológico, no es algo biológico. No nacemos siendo racistas. Es una construcción cultural, es algo que hemos aprendido. Y lo hemos aprendido desde nuestras primeras etapas de vida. Normalmente el periodo más relevante vendrían siendo de los 0 a los 6 años aproximadamente, que, ojo, eso no significa que no lo podamos modificar posteriormente. Sin embargo, gran parte de lo que pensamos sobre nosotros, sobre los demás y sobre el mundo, lo hemos aprendido en esa época, principalmente a partir de la observación, no tanto a partir de un aprendizaje metódico de siéntate y anota, porque ni siquiera sabemos en muchas ocasiones leer en ese periodo de edad. Y, sin embargo, hemos aprendido muchísimo sobre nosotros, sobre los demás y sobre la vida en ese periodo. Es un periodo crítico. Y en ese periodo crítico es donde, sobre todo a partir de la observación de los adultos y de los cuidadores primarios que tenemos alrededor, vamos aprendiendo las jerarquías sociales y vamos aprendiendo tanto de racismo como de clasismo o tanto de antirracismo y anticlasismo. Entonces, a mí me parece que es muy importante que esto lo comprendamos y que también comprendamos que gran parte de la justificación que se ha venido dando a lo largo de toda la historia de la humanidad es una justificación religiosa. Incluso en los libros sagrados, por ejemplo, en México el 80% aproximadamente, creo que ha bajado. Sin embargo, bueno, podríamos decir que el 80% de la población mexicana es una población católica. Y dentro del catolicismo, el libro sagrado que se tiene, que es la Biblia,
menciona mucho o hace mucha alusión a que lo bueno es blanco, luminoso, lo malo es negro, lo malo carece de luz, son las tinieblas. Y entonces eso, desde el principio, nos va generando una circunstancia en la cual mientras más cerca estés de lo blanco, mejor, mientras más cerca estés de lo negro, peor. Y esto también es lo que va generando estos distintos racismos, que pueden ser racismos a partir del tono de piel, racismo a partir del color de los ojos, racismo a partir del cabello, y que en general ha hecho que la imagen de los afrodescendientes sea la imagen religiosa de lo que está mal, de lo que carece ¿de qué carece? De luz, de blanquitud. Entonces, es muy interesante porque mientras no cuestionemos esas estructuras, esos textos, esas historias, y las sigamos replicando porque pues es lo que se tiene que hacer, estructuralmente el racismo nunca va a desaparecer ni a disminuir en realidad. Lo único que vamos a hacer es un poco como maquillarlo. Es como lo hacen, por ejemplo, las marcas actualmente con el tema de LGBTI+, que pues se unen al movimiento en las fechas que convienen para que incrementen sus ganancias, aunque en realidad en sus cuadros directivos no hay personas homosexuales o lesbianas en realidad, o abiertamente no aparecen, ¿no? Entonces lo mismo pasa con la parte jerárquica y la parte política. La mayoría de las personas que ostentan el poder son personas de tez blanca a nivel mundial. Incluso hace poquito, así como una semana, salió una foto de todos los miembros de los presidentes, presidentas los presidentes, porque eran todos hombres, o primeros ministros de todos los países que conforman la OTAN. Todos eran blancos, hombres. Entonces, pleno 2025, en donde se supone que ya estamos en otro nivel, la realidad nos sigue abofeteando la cara y diciendo nada está cambiando en realidad. Que una persona o dos modifiquen su perspectiva es genial. El problema es como quienes lo estamos modificando no tenemos poder real, el mundo sigue prácticamente igual. ¿Cómo ves? Creo que a lo mejor en este momento ahí empiezan a ser conscientes ciertas cosas, pero el racismo, así como el feminismo, bueno, más bien el machismo está interiorizado. Creo que también tenemos un racismo interiorizado, ¿no? Un clasismo interiorizado. Entonces, el hacer presentes y conscientes todas estas ideas y que también nos cuestionemos a nosotros mismos a qué acciones específicas son racistas o no racistas en nuestros día a día, cómo hablamos, ¿no? Porque está muy claro apenas salió una noticia de Lady Racista, de cómo hoy salen personas al día, 2025, hablando de manera de odio, sobre todo cuando estás en un punto de donde te ofuscaste porque te está sucediendo a lo mejor un problema que a lo mejor tú consideras, no, pues es que yo no soy racista, se me pasó, se me fue la palabra, ¿no? Y llegas a un punto en que dices, oye, hay que ser conscientes, ¿eres racista o no eres racista? Cuando inclusive en tu punto de enojo más fuerte, donde te ciegas un poco y te nublas de tu raciocinio, sacas toda esta idea y este vocabulario de palabras que van directamente al racismo, de lo que dices, yo odio a negros, yo odio a indios, yo odio a este tipo de personas. Y lo repite en el video porque se ve inclusive en dos videos diferentes cómo se pelea con policías, unos de guardias de seguridad y otros de un policía de tránsito, y que repite constantemente el trato, repite constantemente este tipo de vocabulario. Y digo, entiendo que tiene un problema emocional o de inteligencia emocional de cómo manejar la ira, ¿no? Esto aparte, pero cómo el concepto de
de que te puedes justificar, decir, no, yo no soy racista porque fue un momento de donde yo no estaba consciente porque me enojé y se me fueron las palabras, o que en verdad salió lo que eres, ¿no? Porque cuando estás enojado, o sea, llegas a un punto de decir, no sé, puedo decir lo que estoy pensando en realidad. No porque en realidad se me haya salido porque salió de la nada, o sea, o empiezo a hablar mandarín y chino, aunque yo nunca hubiera sabido mandarín y chino, ¿no? Entonces, cuando estoy enojada, ¿puedo empezar a hablar otros idiomas o algo por el estilo? Claro que no, es algo que soy consciente de ello, que está interiorizado, pero que no lo saco porque al final del día siempre estamos en un límite consciente y emocional, ¿no? Pero cuando se nos va ese límite consciente y emocional, empezamos a decir lo que realmente pensamos. Entonces descubrimos todo lo que somos de racistas, de hipócritas, o de lo que en verdad sentimos o no sentimos con respecto a algo o a alguien. Así que ¿cómo ustedes lo plantearían en el aspecto de psicología este tipo de situaciones con este tipo de personas? Sí, lo que sabemos al día de hoy es que cuando tenemos una emoción muy intensa, que puede ser enojo, puede ser miedo, puede ser tristeza, por ejemplo, que son las 3 emociones con las que menos nos gusta lidiar. Cuando es muy intenso, lo que ocurre es que nuestro sistema límbico es como si tomara el control de nuestra conducta, porque la parte racional empieza a disminuir. Es como si tuviéramos 2 focos, el foco de lo racional y el foco de lo emocional. Y cuando se enciende el foco de lo emocional, el foco de lo racional se empieza a apagar. Entonces, lo que ocurre no es que, como bien lo mencionas, no es que de repente empiece a hablar en otro idioma o surjan palabras que en realidad no me pertenecen o quién sabe por qué aparecieron, ¿no? Lo que en realidad ocurre es que nuestro sistema de inhibición disminuye significativamente porque tenemos una cuestión emocional muy intensa. Esto se conoce como rapto emocional o secuestro emocional de nuestras neuronas, es decir, se desactiva, por decirlo, la parte racional y con ello se desactivan los filtros, las barreras que habitualmente ponemos para no expresar realmente nuestra verdadera personalidad. Entonces, cuando hablamos estando muy enojados, con mucho miedo, con mucha tristeza, lo que normalmente decimos es genuinamente lo que hemos interiorizado. ¿Y por qué lo podemos decir? Porque no porque en ese momento tengamos un arrebato de honestidad, sino porque como fue intensa la emoción, se cayeron las barreras que habitualmente ponemos para que no sepan cómo somos en realidad. Todos tenemos ciertas barreras, todos tenemos ciertos límites, ciertas inhibiciones que nos permiten gestionar la convivencia con los demás de una forma pacífica y más sana. Por eso cuando la gente tiende a ser demasiado directa, normalmente el entorno se enoja y de cierta manera le dicen es que está siendo demasiado directo, demasiado directa y eso lastima. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a todo hacerlo muy políticamente correcto, sobre todo en México. ¿No? Utilizamos mucho a veces incluso los diminutivos para que todo suene más bonito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el racismo, lo que principalmente acontece en la mente en el cerebro de la gente es mucho miedo a la otra persona y mucho miedo irracional, obviamente, porque ese miedo está guiado por características tan aleatorias como el tono de piel o características como un rostro a lo mejor que se ve más duro que el rostro que habitualmente para mí es como de amabilidad, ¿no? Con facciones más pronunciadas, ¿no? Sí, o más delgaditas, porque al final es un concepto que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años y que incluso el concepto de belleza también se ha ido transformando. Anteriormente, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues eran más atractivas quienes tenían un poco más como de curvas, un poco más como de masa muscular y actualmente, que afortunadamente ya también está empezando poco a poco a modificarse un poquito,
se tendió a la parte de cada vez mayor delgadez, generando con ello problemas de anorexia y bulimia, por ejemplo. Ahora nuevamente se retoma el tema de la masa muscular y ahora lo que se está generando es un problema que se conoce como vigorexia, ¿no? Que es esta parte de exceso de ejercicio y fitness por todos lados. Sin embargo, bueno, eso platicaremos en otro video. El punto es que el racismo, en el fondo, la emoción que más se ha detectado que produce el racismo es el miedo. Y en segunda instancia es el enojo. Entonces, lo que habitualmente acontece desde el punto de vista psicológico es que las personas a lo largo de su infancia, de los 0 a los 6 años, probablemente tuvieron un entorno sumamente racista, o sumamente clasista, o sumamente homofóbico, que normalmente es sumamente religioso, porque en el entorno sumamente religioso se da todo esto junto. Porque es un poco como las pautas que la parte de la religiosidad tiende a incrementar. Y entonces esto va generando que en la mente de la persona se entienda que todo esto es válido y simplemente se finge que no se es. Probablemente, por ejemplo, esta mujer ya no he investigado más al respecto, sin embargo, muy probablemente ya abiertamente no es racista. Es decir, probablemente no forma parte de algún grupo nazi o pro-nazi o del Ku Klux Klan. Es decir, esta mujer muy probablemente forma parte de ese tercer grupo que te mencionaba, que se dice no ser racista y que en el fondo, cuando hay una situación límite, se va de ese lado. Entonces, ¿por qué el racismo, a pesar de que estamos en el 2025, que entendemos que biológicamente no hay sustento para esto, científicamente no hay sustento para el racismo, sociológicamente hablando, vemos al racismo como una forma de discriminación y algo injusto? ¿Por qué en el 2025 sigue existiendo y de hecho en muchas ocasiones más fuerte que nunca? Porque tenemos un grupo enorme de gente que se dice no racista y que en situaciones límites muestra que sí lo es. Entonces, ese es el verdadero problema. Y creo que a todos nos conviene identificar esas pequeñas conductas de racismo que a veces quizá tenemos y ni siquiera nos hemos dado cuenta, porque no basta decirnos no racistas para ser antirracistas. El no racista, en el fondo, es un racista de closet, por decirlo así. Y la gran mayoría, lamentablemente, puede estar ubicada en ese grupo. Sí, claro. Me parece que es como algo similar a lo que mencionas de cuando eres ateo específicamente a una religión. Entonces, en nuestra sociedad, sobre todo mexicana, se manejaba muchísimo este tipo de situaciones, sobre todo en la enseñanza de los españoles contra los indígenas, la ideología racista, ¿no? O sea, estaba muy, muy, muy enfocada en eso. Entonces, nosotros también, cuando llegamos como a un concepto de al no racismo y a sentirnos en unidad nacional, empezaron a implementarse campañas de no racismo. Entonces todo esto apenas se estaba desarrollando. Nosotros creo que somos como de las primeras generaciones que estamos mucho más conscientes lo que es el intentar no ser racistas, pero fuimos educados en una sociedad sumamente racista, donde las personas a lo mejor se dicen no racistas, pero estas palabras, o sea, la importancia del vocabulario dentro de la sociedad, donde todavía los insultos siguen siendo hacia este tipo de personas. Después dices, no, es que en realidad no me interesa, o no les hago el feo y sigo platicando y tengo amigos así, la fregada, porque eso me ha tocado mucho. Mi mamá es un amor, pero cuando tiene este arranque de ira, ya se le salen palabras así. Digo, mami, pues ¿qué no se supone que tú no eres racista, esto y lo otro? No, pero es que se me sale, así soy. Y como estuvo muchísimo tiempo aceptado en su sociedad y con su generación, todo este tipo de vocabulario, de lenguajes, aunque nunca
verbalmente o socialmente tuvieran una acción contra las personas, pero el vocabulario seguía siendo el mismo de generaciones pasadas, donde sí actuaban con respecto al tema, ¿no? Hoy creo que vamos avanzando poco a poco con respecto a las generaciones, donde ya somos conscientes y también en generación al menos intentamos tampoco utilizar este tipo de vocabulario que sí es racista, ¿no? Ya dimos como ese siguiente paso y que aparte somos conscientes de que, oye, esta palabra está mal dicha o está mal hecha. Y que en dado caso, si vas a enojarte o vas a sentir esta sensación de querer insultar a alguien, pues mejor manéjalo de una manera inteligente, da un argumento, da otro tipo de comentario, ¿no? Y no hacer alusión a su ropa, su cabello, su forma de vestir, sus cosas, no sé, sino a la situación. ¿Por qué insultar con referente a una fisionomía que las personas nació tal cual y que no podrías cambiarla si es así, ¿no? Entonces, y también el contexto, dependiendo de dónde vivas, tú puedes sufrir el mismo racismo si es que te vas a otra ciudad, a otro país, porque yo he visto películas y también he escuchado anécdotas donde, no sé, un niño de Colombia se va a Japón. Todo alrededor de ellos, como es diferente y este miedo de los niños por ser diferentes, hay un racismo per se dentro de la sociedad japonesa con una persona que tiene los ojos más grandes, que tiene otras características, que tiene la forma de la cara diferente, que habla diferente, que no entiende a los demás y que le hacen burla porque ni siquiera hablan el mismo idioma, ¿no? Y que puede pasar lo mismo acá. También tenía este tipo de experiencias donde escuchaba que había un niño blanco en una comunidad, a lo mejor de indígenas, donde los indígenas marginaban al niño blanco y diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo diferente, porque es lo que en esa comunidad se puede ver como raro, ¿no? Y el racismo se da en muchas situaciones. Entonces, una persona que siempre ha vivido en un mismo lugar, que siempre ha tenido este privilegio y la situación de poder que no se ha movido, son menos capaces de entender la magnitud de lo que significa ser racista. Es decir, yo, por ejemplo, que me he mudado, que he estado en diferentes estados, que he tenido que cambiar y que no sé, ver diferentes tipos de comidas, tener que experimentar diferentes cosas. Las personas que he visto que literalmente casi nunca se han mudado y que siempre han estado viviendo en un solo lugar, son más racistas, son más clasistas, son más nacionalistas de cierta manera. O sea, por ejemplo, defienden más a su estado, su comunidad, dicen que los otros son tontos, dicen que los otros son malos, dicen que los otros... y eso me parece como raro, ¿no? O sea, y yo sé lo que padece a lo mejor mi estado, mi ciudad, mi país, mi región, pero ¿por qué discriminar entonces a otros lugares? No sé, me parece... y ahí me acuerdo mucho de una persona que me hizo el comentario de que es que date cuenta que los demás nunca han hecho lo que tú has hecho, entonces tú ya tienes esa facilidad de entender y de tener más tacto, porque a ti te ha sucedido que haces las comparaciones y también como uno es empática, ya sabes que tienes que también ser más prudente con las palabras al momento de que otra persona llega entonces a un nuevo lugar, ¿no? Y que es diferente. Entonces, sí, me parece que la empatía tiene que ser un poco más el parteaguas dentro de este tipo de situación como lo es el racismo, y que el hecho de que hoy en día también la sociedad y las personas podamos ser más factibles a visitar otros lugares, a conocer otras culturas, a estar abiertos a la diferencia de lugares y de culturas y no estar diciendo en competencia qué es mejor con el otro, porque creo que ese punto es lo que nos lastima como seres humanos, nos quita individualidad, humanismo. Y es un punto en que yo he sufrido mucho de este tipo de situaciones de diferenciación por nacionalidad o no nacionalidad, sino que porque he vivido en otros estados y entre estados se compiten y hacen muchas distinciones. Entonces es complejo. Sí, porque conviene recordar que esto no es un problema dual, no es un problema de las personas como tal, sino más del sistema que está generando
este tipo de entrenamiento desde que somos pequeños. Como bien lo mencionas, vivimos en un sistema que es el capitalismo, que prácticamente es el que impera en todo el mundo, salvo algunas muy, muy pequeñas comunidades que son autosuficientes y que no están abiertas al resto del mundo. En general, el 90% del mundo es capitalista. Y nosotros, al estar inmersos en un sistema capitalista, hemos aprendido los dogmas de dicho sistema. Y uno de esos dogmas es precisamente la competencia de todos contra todos. Sálvese quien pueda y el que pasa por encima de los demás pues va a llegar más alto, ¿no? Porque va a escalar a partir de ello. Y entonces todo eso va generando que el racismo no solamente no disminuya en realidad, sino que siga más vivito y coleando que nunca. Reitero que lo podemos ver en las fotos de los mandatarios de la OTAN, que son los países teóricamente con mayor poder adquisitivo a nivel mundial, aunque bueno, ahora ya tenemos al BRICS, que es como una competencia, y es importante identificar que este racismo que tenemos es un problema sistémico. No es un problema de Ana Paula, no es un problema de Carlos, no es un problema de María, no es un problema de Juan, es un problema de entrenamiento al que hemos sido sometidos. Y entender esto no es para lavarnos las manos, entender esto es para comprender que así fuimos educados. Por ejemplo, ni tú ni yo elegimos hablar español, es el idioma que nos tocó en función de donde nos tocó vivir. Y afortunadamente podemos aprender otros idiomas, y así como podemos aprender chino, japonés, inglés, etcétera, también podemos aprender otras formas de relacionarnos. Simple y llanamente querer salir del entrenamiento básico que nos dieron desde la infancia. Y ese entrenamiento que nos dieron desde la infancia no lo inventaron nuestros padres, no lo inventó nuestra comunidad, no lo inventó nuestro país. Es un sistema que está atrás, que es el que ha ido entrenando a todos los que forman parte de ese sistema. ¿Cómo nos entrenan? A partir de la familia, a partir de la religión, a partir de la publicidad, a partir de las películas, a partir de las series, a partir de la música, a partir de todos los estímulos que recibimos cotidianamente. Y entonces, si queremos modificarlo, lo primero que nos conviene es identificar estos tres grupos que mencionaba. Tenemos a los racistas, tenemos a los no racistas y tenemos a los antirracistas. Y muy probablemente la mayoría de nosotros, sin darnos cuenta, formamos parte del grupo de no racistas, que eso no significa que seamos antirracistas. ¿Qué significa? Que en una situación límite lo más probable es que vamos a jalar del lado de los racistas sin darnos cuenta. Entonces, entender eso a mí me parece que es fundamental para justamente poder empezar a cambiar. Lo segundo que creo que necesitamos es identificar que es un problema sistémico y que solamente va a cambiar de forma sistémica. Es decir, necesitamos nuevas leyes, nuevas formas de interactuar entre nosotros a nivel nacional, estatal, local. No es suficiente hacer marchas, no es suficiente aventar piedras a comercios, no es suficiente, porque en realidad eso no cambia las leyes. Necesitamos exigir que se cambien las leyes. Y creo que también a nivel individual lo que nos conviene es tratar de vincularnos yendo a lo mejor a actividades culturales que nos gusten hacer o, no sé, ampliando nuestro círculo de amistades o conocidos, vincularnos activamente con personas que físicamente sean diferentes a nosotros, ¿no? Porque es la única forma, salvo que tengamos la oportunidad de viajar, que lamentablemente la mayoría de la población en México no tenemos esa posibilidad de viajar cada año a otro país, ¿no? Y entonces vernos inmersos en una cultura diferente y a lo mejor sufrir en nuestras propias carnes lo que a veces nosotros le hacemos a otros. Como la mayoría de nosotros nunca vamos a poder hacer eso porque el poder adquisitivo no nos alcanza, lo que sí podemos hacer, aprovechando que ya hay grupos de distintas culturas en nuestro país, conscientemente movernos en esa dirección, conscientemente tratar de vincularnos con esas personas que son físicamente diferentes a nosotros. En realidad, en estricto sentido, todos son físicamente diferentes a nosotros. Sin embargo, hacerlo de manera voluntaria es una forma de salir de ese grupo de no racistas y más fácilmente brincar al de antirracistas, que no es el mismo grupo, ¿vale? Y creo que también parte fundamental de lo que podemos hacer, porque a lo mejor esto ya algunos lo hacen, ya tienen amigos de otras culturas y ya saben por experiencia propia que
todo este discurso es absurdo, este discurso de odio. El siguiente paso entonces también sería que nosotros empecemos a valorar nuestras propias raíces de otros países. Por ejemplo, tú y yo que somos de Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, en Tabasco, hubo mucha gente que fue traída por la fuerza esclavizada de África. Hay muchos pueblos afrodescendientes en estos países, en estos estados en particular, y en cada país ocurre lo mismo porque la esclavitud pues fue a nivel mundial, y que activamente intentemos vincularnos con ese pasado y que tratemos activamente de no ver esas tradiciones solamente como algo bonito que cada que viajo a la Guelaguetza o cada que viajo a un festival de culturas afromexicanas puedo valorar, sino que intentemos incorporarlas a nuestro día a día y enorgullecernos de esas mismas culturas, que en realidad también son nuestras culturas, solo que de alguna manera nos han hecho creer que eso es de los otros. Y cuando sí en nuestra cabeza sigue habiendo esa idea de nosotros y ellos, o nosotros y los otros, en el fondo seguimos instalados en ese grupo intermedio de no racistas, que en una situación límite podemos brincar para ahí. Entonces creo que sí podemos hacer cosas tanto a nivel individual como a nivel social, porque como es un problema social, tenemos también que trabajar en ese punto. ¿Cómo es? Sí, claro. Me parece importante el hecho de decir, a veces creo que la mayoría de este tipo de personas ya mestizas que se ven sobre todo un poquito más claras que otras personas son las que se sienten como en este poder y como que en la decisión de tener la capacidad de decidir como tal si quieren o no ser racistas, ¿no? O que inclusive se sienten más superiores al decir yo no soy racista. Y también hay que ver y darle voz a este tipo de personas que pues nacieron morenitos y que en dado caso que son morenos pero no se sienten orgullosos de serlo y se sienten inferiorizados por el hecho de ser morenos, ¿no? Y por el hecho de venir de culturas indígenas y de todas estas personas que ni siquiera quieren ver o dar a conocer que tienen otras lenguas indígenas, que son, hablan 3 o 4 idiomas y que hablan más cosas que el español y no lo dicen, no lo explotan porque al final se ven mal, ¿no? Y tenía también un amigo que es de aquí de algunos, no me acuerdo específicamente de dónde, de qué poblado de aquí de Puebla, de un pueblito, y que él decía que se sentía mal porque tenía su pelo lacio, negro, morenito, pero de donde vivía, y que muchos años estuvo con esta situación que aparte odiaba ir a eventos culturales, rechazaba este tipo de identidad mexicana de raíces indígenas, y que a mí me parecía todo raro. A mí, por ejemplo, en Guerrero, al menos, y con mi familia nos gustaban este tipo de bailables, nos gustaba vestirnos de trajes típicos, nos gustaba ir a eventos de la comunidad donde vestías, bailabas, hacías muchas actividades culturales. Y aquí me pareció como muy extraño que también en Puebla se da, y creo que hay muchas más cosas de eventos culturales, que hay personas, sobre todo en el aspecto indígena, que deciden no ir y no estar porque les enfrenta su realidad y lo que son y cómo se sienten de rechazados consigo mismos. Me pareció impresionante como que esta persona se abriera y que me dijera este tipo de cosas y qué decirles, ¿no? O sea, ¿sabes? En el contexto él sabe que están, que hay otra forma de ser, que no debería de ser así, pero en su psique y desde cómo creció, ya creció con esta identidad rota, ¿no? Que sabe que no debería ser, lógicamente no debería de ser así, pero se siente todavía inferior, se siente todavía con un halo de que por eso no les gustó a las personas, no les gustó a las mujeres, no les gustó a esto, no estoy en este círculo social, no he podido avanzar en esto, no se ha podido salir de ciertas áreas, no se ha podido salir de ciertas zonas. Entonces, ¿qué es lo que te puede limitar, no? Esta ideología que creciste, que te interiorizaron,
culturalmente, socialmente, que apenas vas raspando y que ya estás en el paso de, lógicamente no es así, pero todavía emocionalmente me hace sentir así. Entonces es tan difícil poder salir de este tipo de cosas, porque a lo mejor uno y yo, a lo mejor un poquito más clara que el resto de los mexicanos, puedo intentar estar rechazando esta parte de ser racista, pero no me han rechazado tanto como este tipo de personas. Entonces yo no puedo hablar desde su lucha y desde su perspectiva. Entonces me parece también importante darle voz y voto a estas personas, no solamente a nosotras o yo como privilegiada en este aspecto, porque la verdad es que dan muchos privilegios, sobre todo aquí en México. Y eso me parece importante, ¿no? Sobre todo hablar desde este punto de, sí, no hay que ser racista, no. Cómo las mismas personas de estas identidades se sienten racistas consigo mismos, o sea, se sienten rotos, se sienten menos y les genera toda una característica de cómo se ven a sí mismos durante toda su vida. ¿Tú has tenido este tipo de pacientes? Sí, sobre todo en cuestiones no meramente raciales, sino principalmente homofóbicas. Y lo que se hace es, obviamente, en primer lugar, que acepten las ideas que vienen cargando, ¿no? Y que a veces ponen una máscara. Entonces, en psicoterapia lo que se busca es justamente que la persona conecte con esas ideas, que en este caso, por ejemplo, serían ideas racistas, ¿no? Lo segundo sería tratar de identificar quiénes fueron las personas más significativas que les enseñaron dichas ideas, porque eso también permite evaluar cómo les ha ido a esas personas. Y en muchas ocasiones dicen, bueno, es que esto me lo enseñó mi papá, sin embargo mi papá pues siempre ha tenido problemas con otras personas por eso, o justamente se peleaba mucho, o a lo mejor a partir de su propia experiencia en donde él lo discriminaron, él se volvió una persona racista con otros. Entonces eso ayuda mucho como a darle rostro a las personas que le han transmitido esas ideas, entendiendo que no se las inventaron esas personas. A su vez fueron entrenados por sus padres o por sus abuelos o por la sociedad. Uh-huh. Y en tercer lugar buscamos antiejemplos, es decir, buscamos en su propia experiencia de vida a personas que hayan logrado brincar como al otro lado, en el sentido de que sí reconozcan, valoren, aprecien todas estas culturas de las cuales son parte o de las cuales provienen, y tratar de identificar qué es lo que están haciendo en el día a día estas personas. Y esto ayuda mucho a que la gente que esté en sesión o en sesiones empiece a entender en el día a día pequeñas acciones que pueden emprender para empezar a reconectar con todo aquello que ha sido entrenado o entrenada para no reconocer. Y que en muchas ocasiones, una vez que lo empieza a reconocer, se fascina. Por ejemplo, si nosotros empezamos a reconocer toda la cultura africana de la cual formamos parte, como guerrerenses, como oaxaqueños, como mexicanos en general, porque lo que ocurre es que luego gente que vive en Guerrero se mudó a la Ciudad de México, gente de Oaxaca se mudó a Puebla, gente de Chiapas se mudó a Monterrey, y al final ya somos una amalgama de distintas culturas. A mí me parece que si lográramos apreciar la parte de nuestra raíz africana, entenderíamos la relevancia que tiene todo ese continente para nosotros, y por qué hay tantas similitudes, y por qué hay tantos instrumentos que se parecen, y por qué hay tanta similitud a veces gastronómica. Y creo que nos estamos perdiendo de mucho. Así como los que vivimos en la Ciudad de México a veces nos perdemos de una gastronomía hermosa que hay en otros estados, pues imagínate que nos estamos perdiendo de todo lo genial que hay en otro continente y del cual nosotros somos parte. Yo he tenido la oportunidad de tomar clases con muchas profesoras que son de África, de Sudáfrica en particular, y es muy interesante porque tenemos muchas cosas en común. Incluso hay lugares que se llaman igual en Sudáfrica. ¿Por qué? Porque en realidad pues tenemos una raíz común y la mayoría de la gente no lo sabe. Entonces a mí me parece que es genial, solo que para lograrlo necesitamos activamente
salir de ese grupo de yo no soy racista, y cuando logramos salirnos de ahí es más fácil que podamos entrar al otro grupo de antirracista, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, no basta en términos generales ser no racista. Es necesario, desde mi punto de vista, ser antirracista. Un poco en este sentido de que el fascismo, el racismo, el clasismo, la homofobia, no es algo con lo cual se pueda dialogar o tolerar, sino que es algo que conviene combatir activamente, porque si no lo combatimos activamente nos quedamos en medio, y cuando nos quedamos en medio, en una situación límite, probablemente terminaremos del lado incorrecto, éticamente hablando. Entonces, sí es factible modificar la forma de pensar de la gente, sí es factible que la gente empiece a abrazar todo aquello que ha sido entrenado o entrenada para mantenerlo alejado. Sin embargo, lo principal es que la gente quiera hacerlo. Y creo que por eso el problema persiste, porque mucha gente no quiere hacerlo, solamente lo hace cuando sus intereses se ven afectados. Y si yo solo me muevo cuando mis intereses personales están siendo afectados, en realidad no es que voluntariamente me esté moviendo. Entonces, la invitación es a que hagamos este cambio de manera voluntaria y que abracemos toda esa diversidad cultural que lamentablemente por estas ideas absurdas de racismo hemos dejado de lado. Y no solo me refiero a África, me refiero a toda Asia, toda Oceanía, porque en realidad nada humano nos es ajeno. Somos parte de la misma familia. Y creer que lo que hacen los japoneses pues es cosa de otra raza es precisamente lo que empieza a generar estas ideas racistas que carecen de sentido biológico y psicológico. Sí, claro, a todos nos afectan al punto en el que creo que las personas no se dan cuenta de lo que te puede llegar a afectar el racismo y el que denigres a otros hasta que te tiene que tocar a ti. O sea, la vida cambia y da miles de vueltas y en algún punto se te va a devolver, y con la vara que juzgues, por ahí dijeran, serás juzgado. Sí, lo único que me gusta de la iglesia y es esa frasecita y me gustó, y creo que es algo filosófico que lo ocupo, con la vara que midas serás juzgado, y me parece algo importante que analizar y concretar, o sea, considerar que esa es parte de si tú quieres ser empático, si quieres ser tolerante, si quieres aprender a que también las otras personas en algún momento, y va a llegar el momento, puedan llegar a ser tolerantes y empáticos contigo, intenta empezar por serlo, ¿no? Y es un punto importante que hay que interiorizar y aprender y seguir dándolo a las siguientes generaciones. Algo que me gusta mucho de esta nueva generación es que no solamente se quedan con las ideas, intentan actuar, intentan cambiar el lenguaje, intentan hacer otras cosas. Y que por eso antes se decía, pues es que eres una generación de cristal porque no pasaba nada, ¿no? Yo crecí bien, o sea, nada más te tienes que apegar a que no pasa nada si te dicen algo, no eres una niñita, ¿no? Y estos conceptos de eres una niña, eres una mujer, eres un negro, eres un indio, eres un niño, o minimizar, o sea, estás dando foco a identidades que ves menos y que minimizas, que les das menos valor. Por ende, estás incitando a una visualización racista, a una visualización intolerante, al odio, por lo que necesitamos cambiar el lenguaje también, y que este tipo de lenguaje no esté en el vocabulario y yo creo que nos vamos a dar cuenta que ya no va a haber racismo, que en el punto en el que te encabrones va a ser algún problema y ya no tengas que estar diciendo este tipo de cosas para ofender a la persona o la situación en la que estás viviendo, ¿no? Porque entonces ya no estará este racismo interiorizado y que no estaremos viendo este boom de ya se me salió,
ay, no soy racista, se me salió. No, es que somos racistas, un racismo interiorizado que no lo hemos analizado y que no hemos hecho consciente para que posiblemente en un futuro no utilicemos este tipo de lenguaje a futuro, ¿no? Entonces creo que esto es con lo que me quedo. Hay que aprender a poder autoanalizarnos, a que ser conscientes, y creo que a lo mejor si pasan estas situaciones y nos cae un chisme de esta índole, poder analizar y decir, oye, y si yo soy racista, ¿yo cómo actúo? ¿Qué digo? ¿Qué palabras hago? Este tipo de cosas me pudieran suceder a mí, ¿en qué punto yo estoy? Este tipo de programas, ¿no? Cuando te llega un tipo de comentario o un tipo de tema de este tipo, es para que tú mismo te preguntes si esto te puede llegar a suceder a ti, ¿cómo actuarías? ¿Qué tipo de palabras utilizarías? ¿En qué comunidad estás? ¿Tu papá cómo actuaría? ¿Tu mamá cómo actuaría? ¿Tus hermanos cómo actuarían? ¿Tus amigos cómo actuarían? ¿No? Y si hay un punto de fraternidad alrededor. Entonces, hay que ser más empáticos, creo que hay que ser más tolerantes para tener una mejor sociedad y una mejor comunidad. Bueno, muchas gracias, Carlos. ¿Quieres agregar algo más? Pues yo lo último que agregaría es una invitación a que nos demos cuenta de que no hay solo dos grupos, los racistas y los no racistas, que en realidad hay tres: los racistas, los no racistas y los antirracistas, y que considero pertinente que tratemos de ser antirracistas, porque ser no racista en el fondo es dejar abierta la puerta a que en una situación límite corramos de ese lado, del lado racista. Y creo que vemos cotidianamente ejemplos de gente que juraría y perjuraría que no es racista y en situaciones emocionales intensas lo saca. Entonces, probablemente tú, yo y quienes nos están escuchando podríamos en una situación límite actuar de esa manera, y por lo tanto estamos ubicados en ese grupo de no racistas, y a mí me parece que no es suficiente. Entonces, la invitación es justo a que cuestionemos si estamos o no en ese grupo y que activamente hagamos lo que consideremos pertinente para, por un lado, abrazar todas esas culturas que al día de hoy consideramos ajenas, porque al considerarlas ajenas, pues estaríamos abonando a ese racismo introyectado, y por el otro lado que también tratemos de apoyar para que se generen cambios a nivel sistémico, porque si no, sobre todo quienes tienen hijos, quienes tienen nietos, quienes tienen o nietas, hijas, sobrinos, sobrinas, creo que es imprescindible que hagamos algo al respecto, porque al final nosotros ya no estaremos, se quedarán ellos, y creo que ya que no hemos logrado detener el calentamiento global, no hemos logrado detener las extinciones, no hemos logrado prácticamente nada, me parece que por lo menos intentar generar un mundo menos racista, un poco más feminista, un poco más equitativo, igualitario, creo que es algo que ahí sí podríamos intentar avanzar. Entonces, bueno, es una lucha que creo que nos conviene dar, y para ello necesitamos primero cuestionarnos en dónde estamos ubicados. Así es. Pues muchas gracias, Carlos. Y pues por favor, compartan este video, denle like. Ya saben que eso nos va a ayudar a seguir teniendo esta comunidad. Y pues muchas gracias. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, un abrazote. Cuídense mucho, nos vemos la próxima.